Estimados participantes, se presenta a continuación la videoconferencia que aborda el tema ¿Cómo escribir el capítulo resultados? Este es un tema vital cuando nos encontramos en la etapa de escribir la tesis. Nos referimos a cómo escribir el capítulo de resultados de su tesis. El capítulo de resultados resulta ser, desde el punto de vista profesional, el capítulo más importante de su estudio, porque en el capítulo de resultados se debe de incluir todos los hallazgos relevantes que se han logrado a través de su investigación. Debe de presentar sus resultados, pero no comentar sobre ellos en el capítulo 9, que se llama capítulo de resultados. Eso es lo esencial del capítulo de resultados. Ahora, ¿cómo se escribe? Su formato es en prosa. Es decir, un montón de párrafos, siempre con racionalidad, párrafos medianos, ¿verdad? No tan grandes ni tan chiquitos. Pero hay una particularidad muy importante en el capítulo de resultados, y es que para escribir el capítulo de resultados hay una técnica y contenido muy particular. Es en el capítulo de resultados en donde se abordan los hallazgos más importantes del estudio, valiéndose de una serie de argumentos que vienen de la técnica reductiva cuando son producto de técnicas cualitativas, que puede llevar a construir cuadros con argumentos y con algunos criterios de clasificación, con jerarquía. Por ejemplo, las comunidades que están en pobreza tienen estas características. Por ejemplo, jóvenes en riesgos tienen estas características. Entonces, aún con criterios que vienen de argumentos cualitativos, se pueden armar cuadros. Y si nos referimos al análisis estadístico de datos, lo clásico es que el capítulo 9 de resultados tiene cuadros y figuras resultantes de los análisis estadísticos. Entonces, ¿cuál es el formato para escribir el capítulo de resultados? En prosa, bla, 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 bla. En párrafos se escribe. ¿Cuál es su técnica y contenido? Organizar la información cualitativa o la información cuantitativa, organizarla en cuadros y figuras que ayuden a expresar, a examinar, a presentar de una manera más sencilla los hallazgos relevantes encontrados con su investigación. Esa es la función de los cuadros y la figura. No es, por así decirlo, darle carácter científico a la investigación y hacerla más difícil, sino al contrario, hacerla más sencilla y más comprensible para las personas que la van a leer. Algún aspecto importante al ir escribiendo resultados: ¿cuánto debería la información del texto coincidir con la información que está dentro de un cuadro o que está inserto dentro de una figura? ¿Cuánto debería coincidir? La coincidencia que sea necesaria. Pero recuerde, no duplique información, no esté repitiendo lo que está en el cuadro literalmente, ni esté repitiendo lo que está en la figura literalmente. Tampoco ponga cuadro y figura que dicen lo mismo, porque está duplicando información. Dentro del capítulo de resultados deben de ir insertos los cuadros y las figuras que sean necesarias, y usted debe presentarlas y narrarlas de manera sintética, sin duplicar la información, y mucho menos
duplicar información de cuadros y figuras que se refieren a lo mismo. Eso no se permite en redacción científica técnica, es un error de escritura. A partir de la implementación de las normas APA versión 7, ha cambiado el término que se utiliza para lo que antes se nombraba cuadros y gráficos. Actualmente se utilizan los términos tablas y figuras. Y ambos van dentro del capítulo 9 resultados, pero no duplicando la información. Algunos consejos que se da de cómo escribir el capítulo resultados. Siempre escriba en tiempo pasado. Recuerde que los resultados, cuando usted lo esté escribiendo el capítulo 9, ya los resultados ya ocurrieron, en tiempo y forma ya ocurrieron, son hechos en el pasado. Por ejemplo, usted va a decir, la temperatura media fue de 38.5 grados. Por ejemplo, usted va a decir, 3 de los pacientes operados murieron en la etapa postoperatoria. Murieron, o sea, pasado. Las diferencias encontradas entre los 3 procedimientos evaluados fue estadísticamente significativa. Es decir, se escribe en tiempo pasado. Otro aspecto importante de la técnica y contenido, cómo se van haciendo los párrafos del capítulo 9 resultados, es cómo referirse a la figura o a los cuadros. Se puede referir la figura del cuadro al inicio de un párrafo. ¿Está bien? No es un error, puede hacerlo. Es decir, en el cuadro 3 se muestran los resultados obtenidos de ta. Se puede hacer así. Pero es mucho mejor que usted destacar la figura y el cuadro al final del párrafo. Por ejemplo, los investigadores que tomaron el curso de redacción científica publicaron 3 artículos más en este año que el año anterior. Entre paréntesis, cuadro 3. Es decir, hay diferentes estilos de cómo hacer referencia al cuadro o a la figura. Pero se recomienda que al redactar los hallazgos relevantes, usted se refiera más, enfatice más y destaque más los hallazgos que el cuadro. Destacar los hallazgos más que la figura. Por eso es que es mejor redactarlo, el hallazgo relevante, bla, 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 en pasado, bla, 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 y al final decir cuadro 1, cuadro 2, al final. Es decir, ahí está la información, está en el cuadro 3, cuadro 5, lo que sea. Es importante en cuanto a la calidad con que estamos escribiendo la referencia de tu propio cuadro y tu propia figura. Otra cosa muy importante, por estilo de redacción, no se escribe figura, número, y después viene un número, cuadro, número, y después viene un número. El estilo de redacción técnica es figura, espacio en blanco y un número. O en el caso de los cuadros se pone cuadro, un espacio en blanco y el número. Y todo eso entre paréntesis. Digo esto porque nosotros tenemos algunos hábitos insanos de cómo escribir los resultados. Y estos hábitos insanos nos llevan a tener una ensalada de expresiones en el capítulo resultado. Por ejemplo, dice cuadro NUM, N-U-M, y sale un número. Más adelante dice cuadro NO, N-O, punto, y sale un número. Más adelante dice cuadro N. La O la ponen como superíndice, la ponen como exponente, ¿verdad? Y después un número. Y otros ponen cuadro numeral, el numeral que aparece en los celulares o en el Facebook, numeral y un número. Es decir, tenemos por una mala tradición, tenemos 4 formas
de poner el cuadro número o la figura número. 4 formas. Las 4 formas son incorrectas. Desde el punto de vista de normas de redacción técnica, no se pone ninguna de las 4. Lo que se debe de escribir es cuadro, espacio en blanco y un número, el que le corresponde. O ponemos figura, un espacio en blanco y el número que le corresponde. Así se debe escribir el capítulo de resultados basado en los hallazgos, auxiliados con cuadros y figuras que están referenciadas al final del párrafo y sin ponerle numeral, num, no, ninguna de esas cosas. Muchas gracias. Saludos.